Muy buenas amigos, este es el logo de la historia de Topaga desde 1633, todo lo que ha ocurrido tras todo el tiempo de estos 400 y más de años. Yo voy a contarles lo que viví, lo que conocí, por ejemplo, sobre la minería. Teniendo yo todo, se dice que por qué lo sé a partir de 5 años. Pero vuelvo y les recuento a todos que mi hacer, mi crianza, fue en el centro de la población, por lo cual andaba en todo. Y en el tiempo había poquita gente, muy poquitos personas, todo lo más vivían en el campo. Mi mamá y mi abuelita, como fueron desplazadas desde el municipio de Beteitiva, en el año 35 se vinieron para acá, para Topaga. Vivieron aquí un tiempo. Ya tuvimos, mi mamá venía con un hermanito y aquí hubieron 4. Fuimos 5. De los 5, hoy en día vivimos 2. Pero a partir de que dicen que por qué sé yo tanto, si a partir de los 5 años que yo conocí mi vida, que empecé a salir, a andar, no sé si era que era pegado a mi mamá o ella me llevaba para su compañía, no lo sé. En todo caso, a partir de los 5 conozco mucho. Conocí los caminos reales, caminos a las veredas, los puntos, las veredas, los sitios donde habitaban los indígenas, los sitios donde vivían todos y mucha gente. ¿Por qué? Por lo que ella salía a trabajar, trabajaba en las casas, la convidaban a preparar los cuchucos de cebada, de maíz, las harinas, o sea, las 7 harinas. Entonces nada, llevaban a eso a muchas casas. Entonces, cuando no tenía así esos trabajos, pues, tocaba ir a la mina, a las minas, que ya habían unas minas, pero eso eran socavones, sin puertas, sino unas cuevas que hacían y sacaban de ahí el carbón, porque como floreaba el carbón, la floración salía afuera, ya desde ahí principiaban a romper el carbón y había ese carbón. Muchos lo llevaban en burros para Monguí, para Sogamoso, Corrales. Para Gámez así no lo vi porque no fui allá. Bueno, pero ella trabajaba en eso. Se iba, entonces, ya como habían hecho la carretera desde de Sogamoso aquí, estaba ya para Mongua. Aparentemente parece que fue como en el 45 que iniciaron a hacer la carretera. Ya en el 55 ya estaba hecha, ya venían carritos a llevar carbón. Que el primer carro que llegó aquí fue un Canadá. Decían que era un carro de la guerra de los 1000 días, o de la guerra mundial, que había venido y lo trajeron. Venía a llevar carbón, se llamaba el Canadá. Entonces, en ese llevaban el carbón para allá, para esos pueblos, para Duitama, Sogamoso. Yo también a veces me convidaban unas personas a acompañar a un muchacho compañero a llevar carbón a Corrales en burros, como se llama allí por abajo. Bueno, pasó el tiempo, ya fui creciendo. A los 7 años, a los 6 tal vez, fue la primera entrada que yo fui a la mina, que mi mamá se fue a trabajar, que le pagaban en ese tiempo a 10 centavos maleta. Maletas que tenían que sacar 60 maletas para tenerle al carrito ese, para que llevaran el carbón por allá, para repartir a las haciendas,
para las fincas, casas. Entonces, ellos trabajaban, no solo ellas, habían como unas 4 personas, unas 4 mujeres que cargaban carbón, sacaban carbón de las minas, careteaban en jalmas y costales y lo llevaban lo llevaban y traían carbón para la casa. Bueno, así fue creciendo. A veces iba, mi mamá me llevaba para las minas a ayudarle a sacar carboncito en una mochila, que todos los días en el día sacaba una maletica, 2 costaladitos de esos. Y así fue, conocí los señores que trabajaban, que compañeros de mi mamá. Conocí a unos señores que decían que habían venido unos 8 personas de por allá de Cundinamarca, que los llamaban los cuarchalanos, que fueron los que llegaron a enseñar a empuertar y a enmaderar las minas. Entonces eso eran unos señores. De esos señores, uno de ellos decía a mi mamá que había sido mi papá. Bueno, a sabiendas de unas cosas que él me iba a mandar a bautizar y se metió con mis padrinos iban a ser unas malas personas, entonces mi mamá no le permitió y me bautizó primero. Cuando llegó mi papá a bautizarme, ya estaba bautizado, entonces se perdió. Siguió mi vida así, lo mismo. Mi mamá trabajando en las minas, y ya se llegó la hora de ir a la escuela. Me pegaron mucho el profesor, porque mi mamá también, como era analfabeta, pues ya no supo de qué me puso. Me mandó a ir a la escuela y allá me tocó con un profesor Monroy, pues aparentemente de segundo, porque la cartilla que yo iba a estudiar me dieron para estudiar se llamaba la cartilla Alegría Segundo de segundo, la Charry Segundo. Yo no estuve sino como 8 días y me pegaban mucho, me salí. No fui más a estudiar. Siempre me seguía cuidando ovejas con unos amigos aquí de Enredondo al parque. A cuidar ovejas por las calles y a veces por allá para abajo en una finca. Bueno, seguí creciendo ya a los que 4 años y medio, no tenía los 5 años todavía cuando me confirmaron que mis padrinos fueron unos señores de Mongua, lo cual fue la primera vez que entré a la iglesia y conocí la iglesia de Tópaga, porque el resto era nosotros en la calle jugando hasta las 8, 10 de la noche jugábamos, y que inclusive el padre salía a corrernos a juguete. Así seguí. El año siguiente ya entré a estudiar, ya entré con un profesor de aquí del pueblo que se llamaba Conde, Rosendo Conde. Ya nos enseñaba a rezar, nos enseñó a cantar. Bueno, ya fue más bonito ya. Ya llegó otro profesor porque nos repartieron ya, entonces nos tocó un profesor Díaz, que él ya sí nos enseñó a leer, el abecedario, a leer bien y a escribir. Todo nuestro hacer en esa escuela, eso no fue sino de 6 meses. No terminé el año porque por las ganas de pajarear, ir a matar a flecha, para matar pajaritos en los montes, por las calles, porque en ese tiempo sí habían aves, cantidad de aves. Entonces nosotros nos íbamos a pajarear con flechas. Siguiendo, ya crecí, me fui para la mina a trabajar, ya principiando a remolcar, trabajando en una vereda Traviesas,
nos llevaban a trabajar de noche, a la medianoche, porque no teníamos horas, porque no teníamos radio, no teníamos relojes, nada. Yo me levanté, dijeron que apenas dormía el primer sueño. Me acosté a dormir y me dormí y a lo que me desperté pues me levanté y llamé a los compañeros y nos fuimos y no, eran las 11 de la noche, no se supo, pero dijeron que todavía no era la medianoche. ¿Y a dónde fuimos? Fui donde los carretilleros que tenía que los compañeros nos dieron agua de panela, pan y nos fuimos. Pero entonces ellos dijeron que prender candela en la mina y poner a hacer café para la madrugada. Sí, así fue. Nosotros habíamos, no sé qué hora serían. Bueno, la cosa era que nosotros cuando yo salimos, los que estaban afuera, que ya no se habían salido adelante, porque en ese tiempo trabajábamos 60 obreros, 20 remolcadores, 20 carretilleros y 20 picadores. Cuando nosotros salimos, ya los otros estaban silencio, 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 que aquí abajo va el diablo, que aquí abajo va el diablo. Entonces, que lo habían visto, era un jinete, un caballero que iba, y el caballo echaba chispas por las patas, por la carretera. Ya pasó y nos entramos a trabajar. Seguimos trabajando así. En el tiempo que me pagaban, el pago que nos daban era 4 pesos. Yo por la remolcada de un viaje me pagaban 4 pesos. Ya contento porque yo compraba mercadito, compraba cosas así para mi mamá. Bueno, siguió así tiempo, ya crecimos, ya conocimos todas las minas. Ya más como al partir de que el 57 me fui a caletear, ya en una mina yo ya era grande, ya caleteaba carbón a mi espalda también, ya ensayé a caletear en perras de cuero y llenas de carbón y sacaba, no pues yo me sentí mal porque sentía pesadas las espaldas mucho peladas, no. Me fui con mis amigos un domingo al río y nos pusimos a molestar unas abejas, un enjambre de abejas, y me picaron todas las abejas en mi cabeza. Mis compañeros me dejaron allá en la orilla del río porque me desmayé y me dejaron ahí. Como se fue como a las 11 de la mañana. Ya cuando me desperté por la tarde eran las 5 de la tarde y ya estaba tratando de ocultar el sol. Ya me desperté y me vine. A 2 horas a la casa. Ya llegué como casi a las 6:30, 7 de la noche. Y al otro día a sacar carbón, a caletear carbón en mis espaldas. Sentía dureza en mi nuca. Pero no más, seguí. Me fui para el ejército, al cuartel, a los 20 años. Me daban ganas otra vez todavía de volver al trabajo otra vez a la mina. Conocí los indios en La Guajira, que estuve en La Guajira. Conocí los indios, andé con ellos, anduve sus andantes, lo que ellos hacían, lo que ellos tenían. Aprendí. Creía en lo que habíamos escuchado de aquí en nuestro pueblo, de los indígenas que habían aquí. Me vine a buscar, a tratar de encontrar algo de ello. Bueno, siguiendo así, en el año 74 aparecieron, llamó el señor alcalde que fuéramos a conocer las momias de los indios indígenas que habían encontrado en la Peña de las Águilas. Yo me fuimos a mirarlas. Eran 4. De las 4 eran 3 buenas, completas, y una esbaratada. Estaba envuelta en hojas. Entonces, como ya estaba el colegio trabajando, el señor alcalde, en ese tiempo Carlos Julio Maña, las pasó para el colegio para estudio de
de ellos. Pasó el tiempo, me acordé de lo que me habían enseñado cuando niño, a los 5 años. Yo anduve con unos muchachos, con amigos, y escuchábamos, hablábamos, o a buscar todos esos oros, todo por allá en las peñas, en las hinchas, que en tal parte había, que en tal parte había. Iba, yo no encontré nada, nunca. Nunca encontré nada. Entonces, ya se perdió el tiempo. Después, para una sobrina que estaba estudiando en el colegio, encontramos, le pidieron unos libros para ir de literatura para el colegio, unas novelas. Entonces buscamos el BioCid, voy a ir a buscarlo. Buscando todos esos libros, encontramos un librito chiquito. Era un librito que hablaba de aquí de Tópaga. Hablaba del arco toral, hablaba de... Pero, bueno, yo lo guardé. Lo compramos, porque eso no valió en el tiempo, no sé, $1. Y traje un libro y compré una historia para conocer de lo que nos habían enseñado del 11 de julio, de la batalla de aquí en Tópaga. Pero ahí no encontré nada, no hablan de eso, nada. Bueno, seguimos, que estamos hablando de lo del carbón. Entonces ya andamos con mi hermano mayor en minas, porque yo en ese tiempo habían como unas 50 minas, aquí unos 50 huecos o socavones para sacar carbón y vender, todos así. En el tiempo que valía 40 pesos un viaje de carbón de 4 toneladas, que eso era para llevarlo por allá para las fincas, para las caleras, para quemar cal, para los chircales, para quemar ladrillo, para el Málaga, el Capitanejo, para secar el tabaco. Para eso era que venían los carros con el mercado Sogamoso y llevaban el carbón. Entonces tocaba que a veces salir era a la plaza a vender carbón o a las carreteras a atajar un carro. Ocurría de que, por ejemplo, ya nosotros nos cansamos de un sitio, de todas las veredas, porque en todas las veredas casi tienen carbón. Subimos a un punto llamado La Lizal, un punto bajo de agua, cerca a las minas de Los Hurtados. Sacó mi hermano en arriendo y unos cabrones que pasaban un manto así, bétano de 60, de 80 centímetros así. Ahí duramos sacando hasta una parte y algunos capaces más. Entonces el señor dijo, no, pues hagan un túnel aquí más abajo, para la otra veta. Hicimos el túnel en la parte de abajo, sí, encontramos ahí la veta, la floración, seguimos sacando cisco, sacamos todo ese carboncito así cisco, que ya se vendía cisco también lo estaban pagando a 40 pesos, en parte lo pagaban a 30, unos a 30 pesos. Pero seguimos sacamos como unos 4 viajes. Andamos como 8 metros al fondo. Encontramos una cueva. Nosotros salimos a dejar la carretilla arriba del montón, donde tocaba sacar la carga arriba, por una falda arriba, en la carretilla. Entonces mi hermano ya estaba metido entre el hueco escarbando. Y yo, huevones, aquí se encontró un hueco, mire, como un trabajo de los indios. Él se puso y lo sacó todo el polvito que había, todo el cisco, porque encontró una paja que era con la que quemada, con la que ellos se alumbraban posiblemente. Y una piedra de color negro, parecida a este tamaño, así, como un hacha. Con eso era que rompían el carbón. Estaban ahí adentro del túnel. Entonces, ya por la tarde,
ya que no, que ya todos entusiasmados y animados que todos los indígenas sí habían sacado carbón y que ellos son los que han encontrado el carbón. Y salimos por la tarde y entonces ya dijo el cuñado de mi hermano, dijo, eso no, bote esa piedra, dejémosla por aquí, esa vaina, porque es para qué nos sirve. Pues todos sabíamos, yo tanto que ya he escuchado, porque yo he escuchado ahora de oro, pero no he escuchado de esas cosas, nada. Pues sí, dejamos la piedra ahí. Al otro día cuando volvimos, estaba derrumbada la mina. Mucho perdida, se había hundido. Así nos sucedió en el punto llamado Guasa, que para abajo del pueblo. La misma situación, se encontró un trabajo indígena, se encontró las mismas piedras y la mina se desvolcanó. Entonces, nosotros dijimos y tenemos en cuenta de que el carbón, la minería, no fue principiada por los trabajadores de Tópaga. Viene desde el tiempo de los indígenas, que qué tiempo no lo sabemos. Si fue en el tiempo de los padres franciscanos, si fue en tiempo de mucho más antes del 1600, del 1550, que llegaron los españoles, no se sabe. La influencia del carbón es porque las vetas son casi a nivel, van así, van a nivel, y son 7 mantos que hay, que ellos sí están contados porque desaparecen desde la orilla de las escaleras, bajar abajo el olivo, a la Peña de las Águilas, bajan las 7 vetas, ahí están marcadas. Entonces, el carbón o la minería se impulsó a partir del año de 1975, 77 para adelante. Ya en el 77, el carbón valía, antes de 77 valía 500 pesos, un viaje de carbón grueso. El cisco, que era la ristra que llevaba para Paipa, estaba valía 70 pesos el viaje. Entonces pues ya dijimos, pues ya no importa, porque ya, si como el cisco no se vendía y ahora se vende, entonces a veces para vender rápido partíamos el carbón grueso para volverlo cisco y venderlo para Bavaria y para Termoeléctrica, a los carros que venían a comprárnoslo. En el 80 empezó a subir a 1100. A 1100. En el 82 ya subió el carbón, que se pudo vender a 1200 pesos. De ahí para adelante empezó a subir el carbón. En el 80, ¿por qué? Porque en ese tiempo fue cuando el gobierno de entonces nombraron un ministerio de minas, o el ministerio de minas hizo una, ¿cómo se dice? Bueno, un grupo que tomó en arriendo las minas, porque ya se estaban explotando las de La Guajira, y hicieron una ley, una cartilla, y hasta entonces yo en ese momento tenía una emisora aquí en Tópaga, que se la compré al padre Conde, y llegó la cartilla del alcalde, estando José Antonio Torres Acevedo. Llegó esa cartilla se llamaba Carbones de Colombia, que fue Carbocol. En esa cartilla venían todas las leyes de iniciar el carbón y las minas. Organización empezó, pero todos los dueños de mina no había dueños de mina, todo era en arriendo, todos trabajaban mucha gente en arriendo, tomaban en arriendo un tajo, tomaban en arriendo una mina. Se siguió esa pelea, porque había ya impuestos, ya empezaron, como antes había una cadena que pagaba el peaje para la salida de los carros con carbón, tenían que pagar un peaje para salir, y esa plata quedaba al municipio, pero al llegar la cartilla con esa ley,
se abolió, la abolieron, se acabó. Se acabó esa cadena. Entonces, ya que no quedan regalías, y empezaron a ya mejorar, ahí sí la del carbón, ahí sí ya empezó a trabajarse muy bien, y ya hasta hoy como va las minas de carbón, porque ya ahora sí, ahí sí hubieron dueños que ellos mismos se sometieron con la ayuda y la gestión o asesoría de la misma Carbocol que le dio a los mineros. Entonces los dueños retomaron propiedad y a sacar sus licencias para la explotación de carbón. Eso es lo que es hoy en día la minería, y hoy sí ya se llama grandes minas cuando ya no hay nada. Ya se acabó el carbón porque ya está a más de 1500 metros de profundidad, que están haciendo perjuicios en el pueblo, y ya no hay quien pague ni quien haga, sino se va destruyendo. La sequedad, porque no hay cultivos, porque se hundió el agua, porque se la sacaron para poder avanzar el carbón. Todas las minas ya están a 1200 porque ya llevan los 30, 40 años de explotación. Gracias, cumplido a todos, les cuento eso, les conté todo lo que yo conocí. Después les voy a contar muchas cosas más de lo que pasaba en Tópaga, lo que pasó. Por ahora, gracias.